Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Para estar ante ti. Gracias por la cruz, oh Dios.
es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Querido hermano y amigo, el siguiente es un testimonio más del amor y del poder de nuestro Dios. Mi nombre es Pedro González, resido en la colonia San Rafael en la zona 18. Estoy aquí porque estoy agradecido con Dios, primeramente, en el cual Él hizo algo especial en mi vida. Aproximadamente a principios del mes de julio del 2020, empecé con unos dolores de cuerpo, en el cual yo me sentía muy agobiado, agotado, y cada día fue aumentando un poquito más, pero yo tenía miedo directamente de poder percibir de que yo tenía esta enfermedad del COVID-19, y directamente entró un temor en mi vida, en el cual yo no aceptaba eso. Empezó el proceso de los exámenes y me dicen: usted es positivo de COVID. Entró una desesperación muy grande a mi vida, en el cual yo no aceptaba eso. Yo llamé a hermano Max para contarle mi situación, y ellos empezaron a orar, a intervenir, a interceder con Dios por mi vida. Y cuando yo sentí, empezó mi garganta a bloquearse de tal manera que ya la respiración ya no me daba. Yo sentía que ya no podía respirar. Mi familia ahí velando directamente conmigo, porque fueron momentos muy difíciles. Y los hermanos orando por mi vida. Y yo tratando la manera de acercarme más y más a Dios, porque yo consideré que era mi única solución. Yo padezco de presión alta, padezco de azúcar alta también. Son 12 enfermedades en las cuales las defensas del cuerpo se diluyen de una manera grande. Y uno piensa de que no va a salir. Pero lo más maravilloso es que, a pesar de la situación difícil, a pesar de la angustia que yo sentía, yo pude ver la mano poderosa de Dios. Yo empecé a confiar en Dios. Empecé a darle mi vida a Dios. Y yo decía, bueno, pues si me toca, pues yo creo que ya estoy preparado para ir al encuentro con mi Dios. Llegó hermano Max a orar por mí a la casa, y entró en el cuarto donde yo estaba privado y empezó a orar por mí. Al día siguiente yo pude sentir cómo la poderosa mano de Dios empezó a cambiar ya mi vida. Y a cambiar. Ya no iba aumentando, no, que ya iba disminuyendo. Pero había sufrido ya más de una semana
Y el Señor empezó a ministrar mi vida, empezó a confortarme, porque yo sentía que ya no podía más. Fueron momentos difíciles, que si uno no se acerca a Dios, no va a encontrar uno la solución. Todo aquel que está en el proceso acérquese a Dios. Él tiene la solución. Él es el único que nos puede levantar de ese lugar de tormento, de esa aflicción, de esos momentos de tristeza, porque yo le decía al Señor, no tengo preparados a mis hijos todavía. Yo clamaba con todo mi corazón y le decía, Señor, yo no tengo preparados mis hijos. Yo quiero terminarlos de preparar, dame la oportunidad. Y el Señor escuchó. Empecé a recitar los salmos, muchos salmos. Salmo 23, porque yo considero que Él es nuestro pastor y Él es el que nos lleva a pastos verdes. Él es el que nos lleva a las fuentes de vida. Yo recitaba el Salmo 91 porque decía, yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente, porque Él es mi esperanza. Yo me fortalecía en esos salmos, pero Dios es nuestro refugio. A Él podemos acudir en cualquier momento. Dice que tiene inclinado su oído para escuchar el clamor de cada uno de sus hijos. Y yo lo creo firmemente, porque Él me levantó de donde yo estaba. Al mes cabal llamamos al doctor y me dice, véngase, vamos a hacerle el examen nuevamente para ver cómo está. Y llegué con él, me hicieron nuevamente el hisopado, me hicieron examen de sangre para ver cómo estaba. Y me dijo, tengo que hacerle unos exámenes de pulmones también, me dijo, porque los pulmones se resienten. Y pues el de pulmones no me lo hice, solo el de sangre y el hisopado. Y me dieron el resultado de que estaba todo negativo. Y yo los invito a los que no han conocido a Dios. Este es un testimonio real que sucedió en mi vida. Y se los cuento, se los digo porque fue un proceso bastante difícil. Dios me levantó. Aquí estoy, bendito sea Dios. Y yo creo firmemente que no van a haber ningún tipo de secuelas en todo lo que yo pasé. Ya estoy fortalecido y solo Dios nos puede ayudar. Para todos los que van a escuchar este testimonio, tomen en cuenta a Dios. Dios es fiel y Él nos ama. Él nos ama. Y Él quiere que nosotros lleguemos al conocimiento puro, al conocimiento perfecto de todo lo que Él es. Y para todos, que el Señor les bendiga. Si este testimonio fue de bendición para su vida, compártalo para que otras vidas sean edificadas y unidos demos la gloria a Dios. Buenos días, hermanos. El Señor bendiga sus vidas allá en casa. Queremos decirles que estamos orando para que Dios fortalezca la vida de nuestra hermana Susana, quien sabemos que perdió aquí en esta tierra a su hijo que abandonó este terreno. Sin embargo, estamos conscientes que él en su momento también confesó al Señor como su Salvador. Ustedes también oraron por nuestro hermano Héctor Flores, pero Dios tiene sus propósitos, Dios tiene el control y Él no se equivoca. Únicamente oramos
y pedimos el apoyo suyo para nuestra hermana Susana, para que su ser interior sea fortalecido. Así también pedimos que continuemos orando por la vida de nuestro hermano Julio Pérez. Ha salido contaminado, pero también tenemos la confianza en el Señor que Él hará la obra. Siempre como iglesia, unidos como hermanos, estamos apoyándolo, y cualquier cosa que necesite, pues en ningún momento dude en llamarnos. Así que en esta mañana, como iglesia, continuamos orando, continuamos pidiéndole el auxilio al Señor, porque sabemos que esta situación no se compone. Como lo hemos dicho anteriormente, es principio de dolores, pero esperemos que en el Señor las cosas puedan cambiar en cuanto a la vida de su iglesia aquí en la tierra. En esta mañana queremos tocar el tema sobre los beneficios del ayuno, y recordemos que el ayuno lo podemos utilizar como un arma efectiva en diferentes propósitos. Pero antes de dar inicio vamos a orar, esperando que Dios sea propicio, que a través de su Espíritu Él sea el que nos consuele, que nos hable. Padre, en el nombre de nuestro Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y poder meditar en ella. Dios, muchas gracias por la vida que nos das. Oramos para que esta palabra sea de consuelo para tu pueblo. Dios, sabemos que hay momentos difíciles de aflicción, pero que también tú has provisto armas poderosas en ti para poder destruir cualquier obra del maligno y poder obtener así la victoria para ti. Muchas gracias, Señor. Oramos que tú fortalezcas las vidas y que nos hables a través de esta palabra como siempre lo haces. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana entonces vamos a hablar sobre lo que es el ayuno, pero vamos a ver diferentes puntos donde hay ocasiones, dificultades y aflicciones diferentes en los cuales los hombres del Señor aplicaron el ayuno. Así que en esta mañana, sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra del Señor y esperamos que usted ahí en casa abra su Biblia para que pueda cotejar lo que estamos hablando. Vamos a abrir en el libro de Mateo, en el capítulo 9, del versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Verso 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí vemos que los discípulos de Juan tienen duda en relación al ayuno. Y ellos hacían ayuno, pero se dan cuenta también que los discípulos del Señor Jesús no hacen ayuno. Y por supuesto, la sabiduría del Señor, y sabiendo Él cuál era el propósito profundo, también les da una respuesta muy sabia y les dice que vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros sabemos que como iglesia hemos aprendido a ayunar, que sabemos que es un arma
poderosa, que el Señor nos ha dado recursos como la oración, como el ayuno, y que también contamos con la palabra poderosa para poder acercarnos a Él y poder destruir cualquier obra del maligno. Sabemos que el ayuno es muy eficaz, el ayuno es un arma poderosa con la cual contamos. El ayuno es muy importante que nosotros lo practiquemos, y también sabemos que hay pueblo que lo practica, también en las iglesias que están en el occidente y en la costa también hay mucha eficacia, hay mucho ayuno, y sabemos que la iglesia lo practica, pero principalmente nos hemos unido para orar por aquellas vidas que están siendo y que son afectadas en su momento por las obras del diablo. La palabra nos dice también en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y versículo 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Gracias a Dios, como experiencia podemos decir que el ayuno es muy efectivo en esta área, y que por supuesto hay hermanos que han tenido dificultades serias para poder servir al Señor, y que al momento de ser ministrados se hace necesario de que el pueblo del Señor pueda unirse en ayuno, porque la situación es muy difícil. La palabra del Señor nos dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Usted conoce que hemos solicitado su apoyo para poder orar por aquellos que se encuentran atados y ligados a las obras del malo. El ayuno es algo que verdaderamente debemos de practicar, y que hemos visto la mano del Señor rompiendo esas ataduras, esas ligaduras, y vemos también la victoria que el Señor da cuando nuestros hermanos son libres, y aquellas personas que han venido atadas, ligadas por diferentes opresión del puro infierno, Dios ha libertado. Esta palabra de Isaías se hace efectivo cuando una persona tiene problemas y está atada. El Señor llega en el momento oportuno, y cuando se le es ministrada, esas obras de Satanás son rotas, son quebrantadas y son destruidas. Tenemos también la lectura de la palabra del Señor que nos habla en Marcos en relación al Gadareno. Hemos visto que la narración de ahí era un hombre que estaba poseído por legiones. Para el Señor no hay nada imposible, y sabemos que el ayuno es un arma efectivo con la cual contamos. El ayuno es muy importante, y sabemos que muchos hermanos lo practican y que no debemos de dejar de hacerlo. El ayuno también debemos de estar claros que, si bien es cierto, hemos caminado y hemos visto la mano del Señor obrando, rompiendo y dejando ir libre a los cautivos, también podemos ver en la Escritura que hay otros propósitos para los cuales nuestros hermanos que narran en el Antiguo Testamento, de aquellos hombres que lo practicaron, también pudieron experimentar la bendición del Señor. El ayuno es algo muy importante que está en toda la Escritura, y que debemos de saber utilizarlo, porque en situaciones difíciles, cuando aparentemente nos encontramos solos, cuando estamos afligidos y cuando las opresiones del enemigo
son muy fuertes, nosotros debemos de utilizar este recurso que el Señor nos ha dejado, pero debemos de ayunar como debe de ser, no aguantar hambre. El día que nosotros proponemos para el ayuno, debemos de aprovecharlo lo más posible en la oración, en la lectura de la palabra. Y debemos de saber cuáles son los objetivos claros por los cuales estamos ayunando para poder enfatizar esos puntos importantes delante del Señor. Aquí quisiera llegar y poder tener una lectura en el libro de Esther. Conocemos todos la situación que el pueblo de Israel estaba pasando en aquel lugar. Sabemos que el rey Asuero había hecho una fiesta durante 6 meses y luego con sus príncipes donde estuvieron otros 7 días. Pero después de que iban pasando esos días, él llamó a la reina Vasti, sin embargo ella se rehusó a ir. Por esa razón entonces se hace necesario de que se convoque nuevamente para que el rey pueda escoger a una de aquellas mujeres para que ocupe el lugar de Vasti, para que sea la reina de aquel lugar. Entonces, pero para esta situación nosotros nos damos cuenta que hay una elección y que no necesariamente va a ser fácil el poder elegir a una de aquellas mujeres. Cuando leemos la palabra del Señor aquí en el libro de Esther, vemos que el rey Asuero hace mención sobre Amán. Y aquí dice la palabra del Señor que lo puso sobre todos los príncipes. Entonces el rey había premiado a aquel hombre y le había dado un lugar especial. En el capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra del Señor: pero tuvo en poco poner manos en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. La palabra del Señor nos refiere que este hombre, Amán, había tomado esta decisión porque cuando él entraba, le deberían de hacer los honores de arrodillarse y presentarle respeto, porque obviamente el rey lo había elevado a que fuera más alto que los príncipes. Sin embargo, aquí nosotros vemos algo especial, que Mardoqueo no hace el saludo necesario o la reverencia, porque él no se inclina ante Amán. Y esto, por supuesto, le causa un gran problema a Amán. Y entonces vemos ahí en el versículo 6, siempre del capítulo 3, que dice que Amán se llena de ira y es donde toma la decisión de destruir a todos los judíos, según lo que hemos leído. Entonces, él dice que procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Sabemos que el enemigo es astuto, que el enemigo siempre encuentra una forma de poder atacar a aquellos creyentes que aman y que se disponen a servir al Señor. Sin embargo, también debemos de considerar que no estamos solos, y por eso también es muy necesario que el pueblo del Señor siempre clame y busque al Señor para cerrar
esos portillos. La palabra del Señor vemos aquí cómo el enemigo es astuto. Y en el versículo 8 nosotros leemos: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esa es la astucia que el malo utiliza en estos momentos y que nosotros vemos cómo realmente a Amán le pinta al rey lo que había sucedido. Únicamente él no recibió o no recibía el saludo de Amán, y él prácticamente va a querer destruir todo aquel pueblo judío. Entonces se basa en que sus leyes son diferentes. Por supuesto, el obedecer al Señor hace diferente a aquel creyente. El conocer esta palabra nos hace diferentes porque son las leyes del Señor, lo establecido de Dios para que el hombre se rija, camine y sea dirigido en este mundo. El obedecer al Señor es maravilloso, pero va a traer consecuencias. El hecho de que Mardoqueo no se inclinara ante Amán, Amán toma represalias. Pero lo importante es que nosotros debemos de conocer cuáles son los recursos, cuáles son las armas que nosotros tenemos para poder destruir y para poder deshacer todo aquello que el enemigo trate de estorbar en nuestras vidas. Aquí Amán le dice: hay un pueblo en el cual sus leyes son diferentes y que no guardan las leyes del rey. Vea usted cómo entra el enemigo tan sigilosamente, y que no le beneficia en nada al rey dejarlos vivir. No vale la pena que este pueblo siga viviendo si no se sujeta a las leyes. Por lo tanto, hay que eliminarlos. Y aquí nosotros también podemos ver algo que siempre desde aquellos tiempos el pueblo de Israel ha sufrido y que siempre es perseguido y ha querido borrarlo del mapa. Los enemigos de Israel siempre son aquellos que no van con uno o dos familias o personas, sino que ellos quieren ir directamente a la destrucción del pueblo de Israel. Nosotros hoy que conocemos la historia o que podemos ver y poder conocer cuál ha sido la trayectoria del pueblo de Israel, sabemos que siempre ha salido victorioso de cualquier estorbo y de cualquier estratagema del enemigo. Dios siempre ha peleado por el pueblo de Israel y eso no es algo nuevo. Sabemos que el pueblo de Israel saldrá victorioso y que aquí en este caso, como nosotros lo estamos leyendo en el libro de Esther, también lo vemos en los días actuales. Vamos a leer en el versículo 9, dice: si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Miren aquí realmente lo que trabaja el enemigo y de la manera astuta. El malo sabe que cualquiera es atraído y seducido por el dinero. Y aquí nosotros estamos viendo que pesará 10,000 talentos de plata. Es una buena cantidad.
es donde el enemigo trata de cegar con regalos aparentemente para obtener un resultado que definitivamente iba a ocasionar una situación de maldad, borrar al pueblo de Israel que se encontraba en aquella nación. Entonces, es puro ataque del enemigo, son maquinaciones del diablo y está claro que no está jugando. Por eso nosotros debemos de abrir bien nuestros ojos y ver realmente que la oración y que el ayuno es importante que nosotros lo practiquemos. Continuamos leyendo y sabemos que la palabra del Señor nos da aquí la salida a los problemas, pero se hace necesario que nosotros conozcamos las armas con las que contamos, que nosotros podamos practicar, no necesariamente decir el pueblo de Israel ayunó, aquellos hombres de Dios ayunaron y buscaban al Señor y vieron su mano poderosa. Tiene que ser una experiencia nuestra, por eso al inicio hablamos de cómo realmente la iglesia ha experimentado la bendición de Dios al poder orar por aquellas personas que han venido cautivas y que el Señor los ha libertado. A través de los años conocemos la historia del centro evangelístico que han orado y se ha ministrado por aquellos que han venido con problemas de esta índole, atados por el malo. Y nosotros sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, y al momento de ser ministrada esta palabra, las obras del infierno se rompen y las personas quedan libres. Sin embargo, aquí en este momento estamos haciendo la lectura de lo que sucedió en aquel momento con el pueblo de Israel y lo que nos narra el libro de Esther. Aquí nosotros tenemos que ver algo especial en el capítulo 4 y versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no coman ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí nosotros debemos de darnos cuenta de que hay algo especial. El propósito va a ser que el Señor le dé gracia a Esther para poder hablar con el rey. Y sabemos que no era tan fácil poder llegar a tener una reunión con el rey. Entonces habían protocolos que seguir y si no se seguían, prácticamente estaban cercanos a la muerte. Pero Esther está decidida a que si le toca morir en aquel momento por su pueblo, lo hará. Pero nosotros debemos de ver que aquí es algo importante a lo que le debemos de poner atención, que debemos de comunicarnos y debemos de estar unidos en una situación tan apremiante como la que estamos viendo. El pueblo se debe de unir en oración por aquellas necesidades que el pueblo tenga. El pueblo debe de ayunar conjuntamente en oración y teniendo claro el objetivo, vamos a clamar y vamos a ver la mano del Señor. Aquí estamos viendo que la reina Esther prácticamente habla de 3 días y 3 noches y habla que también sus doncellas van a estar en ayuno. De la misma manera, Mardoqueo y los que pudieran estar también unidos a este objetivo, pues era de vida o muerte, entonces tenían que pedir la gracia y que tenían que pedir el favor del Señor.
Que no se nos olvide que nosotros tenemos armas poderosas en Dios, como lo describe 2 Corintios en el capítulo 10 y versículo 4. La palabra del Señor nos habla claro, porque aquí nos da algo muy especial, donde nosotros sabemos que la palabra del Señor nos habla y nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea aquellas armas que el enemigo está utilizando contra el pueblo del Señor. Lo importante es que nosotros conozcamos bien que Dios está de nuestro lado y que Él va a pelear por nosotros. Eso lo debemos de dejar bien establecido, que si nosotros conocemos la palabra del Señor y que si conocemos cuáles son esos recursos que nosotros tenemos, vamos a obtener la victoria, porque el Señor lo ha dicho. La palabra del Señor nos habla que nuestras armas no son carnales, es decir, no es una pistola, no es una bazuca, no es un tanque. Nosotros tenemos armas espirituales y nuestras armas son poderosas para poder destruir toda obra del enemigo que se levante, porque nosotros vamos a clamar unidos en ayuno al Señor por aquellas situaciones difíciles que está pasando su pueblo. Ayunaron 3 días sin comida, sin bebida, debido a la necesidad, y el objetivo era interceder para que el pueblo judío no fuera eliminado. Reconocemos que la palabra del Señor nos dice en Juan 10:10 que el diablo vino para matar, vino para robar y vino para destruir. Nosotros debemos de conocer que el malo no está jugando, que el malo viene y está claro de que debe de destruir aquello que se le pone enfrente, en este caso al pueblo de Israel. Después de esos 3 días de ayuno, después de esos momentos en los que llegaron delante del Señor, donde pusieron sus vidas en aflicción, donde ayunaron prácticamente para que el Señor diera una respuesta positiva. La situación entonces se presenta, y entonces vemos aquí que en el capítulo 7 y versículo 4, siempre del libro de Esther, nos habla lo siguiente. La palabra del Señor nos dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La reina está frente al rey y vemos la palabra del Señor, que Esther es bien clara en lo que le dice, porque tiene confianza y seguridad, porque ya hubo un ayuno y hubo oración. El versículo 4 dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey hace la pregunta: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? El versículo 6 nos dice, Esther dice: el adversario es Amán.
La palabra aquí nos habla bien claro. Después de esos 3 días de ayuno, el rey va directamente a la pregunta, ¿quién es este? Y por supuesto, Esther descubre al enemigo y dice, el enemigo y adversario es este malvado Amán. El efecto de la oración, el efecto del ayuno es descubrir precisamente al malo. Y aquí prácticamente lo está dejando bien claro ante el rey. Y entonces nosotros vemos cómo realmente el Señor dirigió esta operación llevando a la reina Esther para poder librar al pueblo de Israel. Cada uno de nosotros debemos de conocer que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios. Si nosotros leemos, si nosotros acompañamos nuestro ayuno con oración, van a ser ayunos efectivos que glorifiquen el nombre del Señor. La palabra del Señor nos sigue diciendo aquí que en el versículo 9 y 10, cuando dice, y dijo Arbona a uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Me fui hasta este versículo porque entiendo y sé que todos conocen esta historia, pero verdaderamente debemos de enfocarnos donde sale a luz quién es el enemigo. Y lo que él propuso en su corazón contra Mardoqueo, aquí mismo se le da vuelta. La Escritura dice, el que cava el hoyo caerá en él. Él había hecho ya una horca para Mardoqueo porque según él lo iba a ahorcar. Entonces nosotros vemos aquí cómo el ayuno y la oración es efectivo y cómo llegó directamente a que se concretara todo lo contrario, todo lo que él había pensado para destruir aquel pueblo, se le dio vuelta. Como decimos en un buen chapín, el tiro le salió por la culata. Nosotros debemos de tener claro que cuando nosotros buscamos al Señor, nos disponemos en nuestro corazón, el Señor responde. Y es por eso que debemos de saber que el ayuno es básico para nuestras vidas y que debemos de practicarlo. Nosotros vemos aquí en el último versículo, que es el 10 del capítulo 7, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Entonces vemos que el ayuno nos sirve para libertar a los cautivos siempre del malo. Cuando el malo se levanta y trata de hacer algo para destrucción, también debemos de ayunar, clamar y pedirle al Señor que Él sea nuestro auxilio. Entonces aquí vemos una lucha directamente frente al malo, que nosotros debemos de clamar y pedirle al Señor que Él se manifieste para glorificar su nombre. También podemos ir ahí al libro de Mateo en el capítulo 9 y versículo 15. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. El esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí la palabra del Señor nos hace énfasis
en el primer versículo con el cual empezamos esta prédica. Nosotros hoy en día debemos de velar, debemos de ayunar y debemos de ver qué es lo que el Señor nos dice aquí en esta palabra. Vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y creo que la palabra del Señor Jesús encaja muy bien en estos momentos. Debemos de ayunar, debemos de buscar al Señor en oración, debemos de preocuparnos para poder conocer que el ayunar y el orar conjuntamente con el pueblo nos van a fortalecer, no solo para estar firmes para aquel encuentro, sino que también nos va a servir para poder destruir aquellas obras del enemigo que se ha levantado contra el pueblo para ponerles mucha indiferencia. Porque si bien es cierto, nos damos cuenta que la palabra nos habla claro que en estos días nosotros vemos la indiferencia de muchos cristianos. Se han enfriado, pero que también nosotros que estamos leyendo esta palabra debemos de ir con el Señor y debemos de pedir misericordia por ellos. Porque si nosotros estamos con vida y si podemos practicar estas actividades que el Señor nos habla en su palabra, debemos de ser esforzados para poder glorificar su nombre. En los tiempos actuales, creo que mucha gente ayuna todavía, pero la gran mayoría ha dejado a un lado el ayuno. Y por eso nosotros debemos de ver que el Señor lo mencionó aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 9 y versículo 15. Vendrán momentos en los que el esposo no estará y que entonces el pueblo, o sea, la iglesia, ayunará. Entonces propongamos en nuestro corazón buscar la presencia del Señor. El ayuno y la lectura de la palabra va a ser algo que nos tiene. Recuerden que nosotros tenemos un ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos habla ahí en el capítulo 4 del libro de Mateo y del versículo 1 al verso 4, que el Señor Jesús prácticamente también antes de iniciar su ministerio, Él hizo ayuno. La palabra del Señor dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor nos da un claro ejemplo. Él ayunó 40 días. ¿Por qué nosotros no vamos a ayunar? Siendo este recurso tan maravilloso, donde nosotros hemos de ver su gloria, donde nosotros hemos de consagrar nuestra vida al Señor en estos últimos días para ver su gloria. Es necesario que nosotros nos volvamos a las sendas antiguas, aquellos momentos que nosotros pasamos ayunando, no un día, varios días. Es necesario que nosotros volvamos a esa senda. Yo creo que el tiempo nos lo dice todo. Es necesario buscar a Jehová. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy nosotros debemos de buscar con todo nuestro corazón esa senda. Debemos devolver nuestro corazón al Señor.
no solo para estar bien, para escuchar la trompeta y que subamos con Él, sino que también para serle útiles en el trabajo de su obra en esta tierra. Así pues, deseamos que en esta mañana esta palabra edifique sus vidas y que nosotros podamos ponerle atención, que no seamos oidores olvidadizos, sino que actuemos, que accionemos, que pongamos en práctica esta palabra. Gracias a Dios, porque sabemos que si estamos de pie y si estamos firmes, podemos hacerlo. Una vez tengamos ánimo y fuerza y pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe cuantos días hemos de ayunar, que Él nos dé la fortaleza para buscar su reino y para que aquellas almas que no le conocen vengan al arrepentimiento. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y que podamos glorificar su nombre. Padre, muchas gracias porque hemos hablado esta palabra y Señor, tú prácticamente nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Hemos de trabajar y hemos de pedir, Señor, que nos ayudes a buscarte, que nos podamos consagrar a ti y que podamos ser hombres útiles, mujeres, que trabajemos en tu obra para glorificar tu nombre. Dios, sé propicio. Sabemos que tu palabra dice que también tendremos fuerzas como las del búfalo para poder destruir cualquier obra del enemigo. Muchas gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por estos recursos como la oración, el ayuno y tu palabra. Son armas maravillosas, son armas efectivas con las cuales glorificaremos tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que tengan un bendecido domingo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.